Hola a todos y bienvenidos un día más a Día, un programa en el que hablamos de toda la actualidad y de todos los problemas que afectan a nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de la integración social y del programa Mentor y bueno, pues de muchas cuestiones. Para ello tenemos con nosotros a Mito Rodríguez. Bienvenido, Mito. Muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte aquí. Oye, lo primero de todo, queremos saber quién eres, qué relación tienes con la integración social. Bueno, pues Mito Rodríguez es Miguel Rodríguez, en realidad. Ajá. Mito es como me llaman de forma cariñosa. Soy educador social en activo, estudié la carrera en Orense y un poquito la historia de mi vida es la de ese chico que nunca se encontró, nunca supo por dónde tirar, que le iba mal en los estudios y nunca le guiaron por el camino de lo social hasta que un día una amiga me dijo: ostras, estoy estudiando integración y cada vez que hagamos algo en clase, este eres tú. O sea, ¿por qué no pruebas a Fue la que estudiar te esto? despertó esa vocación, Exacto, ¿no? fue la que me despertó ahí esa vocación, que la vocación yo siempre la tuve. O sea, siempre fui el defensor de los débiles en el Exacto, instituto. el defensor del pueblo. Exacto, el defensor de las causas perdidas, ¿sabes? Ajá. Y me despertó esa vocación, entonces decidí ir a estudiar a Orense y así como terminé la carrera empecé a trabajar. O sea, estás en activo actualmente. Actualmente sí, me dediqué a menores durante un año, estuve en el sistema de protección de menores, trabajando en una casa de familia, actualmente trabajo en un centro de inclusión con personas adultas. Muy bien. Oye, para que nos enteremos todos, ¿qué es la integración social exactamente? Pues mira, la integración social es algo difícil de definir, pero bueno, sería como coger colectivos que están discriminados, ¿vale?, minorías, e incluirlas en la sociedad. Esa sería una de las vertientes. Por otra parte, sería que la sociedad haga partícipe a esos colectivos, pues como luchando contra esos prejuicios, aceptándolos como personas. Claro. Y oye, en las viviendas tuteladas, ¿quiénes viven en las viviendas tuteladas y los educadores de qué se encargan? Pues si hablamos de viviendas tuteladas, estamos hablando del ámbito de menores. Vale, una vivienda tutelada, dentro del ámbito de menores hay mucha diferencia en cuanto al tipo de vivienda que hay. Una vivienda tutelada estaría enfocada a esos menores que ya a partir de los 16 años se están encaminando hacia una emancipación, Vale. por así decirlo, hacia vivir su vida plenamente como adultos. Entonces ahí entrarían menores desde 16 hasta 21 años. Vale, es el máximo de edad, los 21 entonces. Sí, puede ser prorrogable, dependiendo el caso, dependiendo la situación. O sea, los que están en las viviendas tuteladas pueden estar hasta después de los 18 años. Sí. Vale. En otros ámbitos de menores no. Por ejemplo, en una casa de familia como la que trabajaba yo estaban hasta los 18 años. Ajá. O en reforma también. Bueno, es que depende del caso. Puede ser prorrogable dependiendo de la situación de cada uno. No es algo que sea ahí... Depende del caso en concreto de cada... Claro, tajante de 18 años, te vas para la calle. Y estamos hablando de las viviendas, pero también existen los centros de menores. ¿De qué están dotados estos centros y qué pueden hacer ahí los chavales? Pues centros de menores, por ejemplo, la vivienda en la que yo estaba era una casa normal. De hecho, se llama casa de familia porque es lo que intenta emular. Una familia normal en la que cada uno desempeña su papel, hacen las tareas del hogar, van a la escuela... Vosotros realmente ejercéis como de padres ahí, ¿no? Sí, prácticamente sí, somos padres y madres, o sea, os encargáis de que los chavales cumplan todas las funciones que tienen que hacer y que se desenvuelvan. Y de guiarlos, que al final es lo que hace un educador, es guiarlo en su proceso, es apoyarlo, normalmente son colectivos que tienen muchas carencias, que vienen de familias muy desestructuradas, tienen problemas psicológicos derivados de ciertas situaciones y también es mucha la función que hacemos de apoyo, además de guiarlo en su proceso de desarrollo. Que además es muy necesario el apoyo en esas edades. Imagino que hay muchas cuestiones que si no tienen a los padres, está genial que profesionales como tú se las podáis resolver cualquier duda que tengan. Oye, y hay un programa muy interesante que me llama la atención, que es el programa Mentor. El programa Mentor... ¿Cuándo se creó? ¿Qué hace realmente este programa? Pues mira, el programa Mentor se creó en el 98. Creo que a partir del 2000 empezó a funcionar en Galicia. Es un programa financiado por el Fondo Social Europeo y por la Consellería de Asuntos Sociales aquí de Galicia. Y lo que se encarga es de guiar a estos niños y niñas que a partir de los 16 años quieren encaminarse hacia una vida adulta, ser autosuficientes, empoderarse y llevar a cabo su proyecto de vida solos e independientes,
y lo que hace es oferta plazas en unos centros que ellos tienen, en esas viviendas tuteladas, las que hablábamos antes, y es como una transición hacia esa vida adulta. De los 16 a los 21 años están ahí pues aprendiendo un montón de cosas. Les ayudáis a buscar trabajo, Exacto. Imagino, a cómo funciona el tema del alquiler y todas esas cuestiones para empezarse a desenvolverse. O sea, es que cosas súper básicas, pues acción curricular, desde desarrollar un currículo, cómo realizar una búsqueda activa de empleo, inscribirse en el paro, que cumplan horarios, que cumplan un montón de cosas en su vida diaria, pues lleven un orden, yo qué sé, todo, cosas que son muy básicas, ¿vale? Pero que son necesarias. Son necesarias y todos las aprendimos al fin y al cabo de nuestros padres, que fueron los que nos guiaron para que hoy seamos adultos funcionales. Bueno, Mito, vamos a ver un reportaje que han hecho mis compañeros para entender un poquito mejor lo que es la integración social y el programa Mentor. Vamos a hacer un descanso para unos anuncios publicitarios y nos vemos a la vuelta. En la ciudad de Vigo hay 2 viviendas comunitarias que acogen a jóvenes, entre los que se encuentran casos de desamparo, abandono, malos tratos, abusos, explotación o negligencias en los entornos familiares. Recientemente el Ministerio de Sanidad ha sacado una encuesta que lo que nos dice es que los menores en mayor riesgo de vulnerabilidad de encontrarse en esta situación de exclusión social son los menores pertenecientes a las familias monoparentales y los menores pertenecientes a familias numerosas, incluso con 2 progenitores. Además, también en España tenemos la problemática de los menores extranjeros no acompañados, que también se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. En España, en el año 2018, entraron un total de 16.000 menores extranjeros no acompañados aproximadamente. En la actualidad, además, también tenemos la problemática de que está habiendo una inflación muy importante y una subida de precios. Entonces, esto no hace más que agravar estas familias que potencialmente podrían estar en situación de riesgo. En cuanto a la normativa en concreto, básicamente la norma distingue los procesos en virtud de la gravedad de esta eventual situación de riesgo. Bien. El riesgo puede ser leve, moderado o grave. Cuando estamos hablando de un riesgo leve o moderado, la Administración lo que hace es unas medidas de acompañamiento. Primero investiga bien la situación y, una vez valorado, hace estas medidas de acompañamiento. Las medidas de acompañamiento pueden consistir desde medidas económicas hasta medidas asistenciales. Por ejemplo, dar apoyo y ayuda a las familias en alimentación, escolarización, etc. Y medidas más de acompañamiento en el sentido de quedarse con los menores una vez estos no están en sus horas lectivas, etcétera, para también así ir investigando e ir viendo cómo va la situación. Cuando la Administración ya se topa con casos extremadamente graves en los que ya está en riesgo el menor, lo que hace es notificar lo que vendría siendo una medida en la que los padres pierden la potestad sobre sus hijos o la tutela en caso de que tengan tutor. En estos casos más graves, los menores se encontrarían ya en una situación de acogida temporal. Por viviendas comunitarias entiendo centros de acogida o hogares habitacionales para los menores que se encuentren en esta situación. Pues bien, es una pregunta muy complicada porque existen multitud de requisitos. Hay una serie de requisitos comunes que son los requisitos materiales por un lado. Aquí hablamos pues de metros cuadrados que tienen que tener las casas, las habitaciones, distancias, número de baños, salas especializadas de estudio, salas especializadas de ocio, etc. También que existan pues medidas de seguridad e higiene, todo el tema de planes de evacuación, todo este tipo de cuestiones. También existen unos requisitos funcionales. Aquí estamos hablando más de temas de registros de entradas, temas de manutención de estas personas, que se lleva una especie de control, digámoslo así.
También tenemos los requisitos de personal. En los centros tiene que haber personas, lógicamente, cualificadas para ello. Y en último término también podríamos hablar de requisitos situacionales o de geolocalización, en el sentido de que estos centros tienen que estar en núcleos urbanos y cerca de las poblaciones. Además, también, por poner algunos ejemplos, los centros, como he dicho, se dividen en diversos tipos. Los centros así los podríamos distribuir en función de la edad de los menores. Los centros infantiles abarcan menores desde los 0 hasta los 3 años, los centros juveniles abarcan de menores desde los 14 hasta los 18 años y los infantojuveniles desde los 3 a los 14 años. Estos tienen cada uno de ellos unos requisitos propios, lógicamente, y después también hay centros en función del tipo de menor en cuanto a su conducta. El proyecto cuenta con 6 viviendas tuteladas y 2 asistidas, y hoy nos encontramos en una de ellas para mostrar su funcionamiento y la labor que ejercen los educadores. Yo soy Sonia Castiñeira, soy educadora de la vivienda tutelada de Vigo. Bueno, mi labor en el centro es un poco acompañamiento de los chicos y chicas que están aquí. Aquí podemos encontrar cualquier tipo de perfil de chico que quiere que le ayudemos a buscarse la vida por sí solos. Tenemos desde los 17 hasta los 25, aunque no es frecuente que lleguen hasta edades tan tarde. Sobre los 22, 21 suelen ya tener su vida organizada y están preparados para irse. El proyecto persigue, bueno, pues eso, acompañar a los chicos para que el día de mañana se valgan por sí solos, porque al final salen de los centros de menores y están acostumbrados siempre a, bueno, pues un poquito a que les hagan todo. No tienen que enfrentarse a las limpiezas, no tienen que enfrentarse a hacer un currículum y buscar empleo, y lo que queremos es que sean autónomos en todos los sentidos. Desgraciadamente sí existen perjuicios y también es una de las labores que desde IGASIER se hace, tratar de, pues eso, todos esos mitos y esas falsas creencias que existen acerca de estos chicos, que son chicos normales, que al final están privados de oportunidades, y lo que se hace desde aquí es intentarle dar esa oportunidad que no tienen, pero sí que desgraciadamente todavía hay mucho trabajo que hacer. Pues ya estamos de vuelta aquí en Día a Día y estamos con Mito Rodríguez hablando de inclusión social. Estamos viendo un reportaje. Mito, ¿qué te ha parecido el reportaje? Bien, me pareció bastante interesante. Sí, está bien. Y de hecho a la educadora la conocí. ¿Sí? Sí, sí. Oye, pues qué casualidad también. Oye, la educadora y la abogada hablaban de unos temas en concreto, como unos requisitos según edad y una normativa según el nivel de riesgo. Si me puedes profundizar un poquito sobre esto. Sí, lo de la normativa, o sea, es como, yo lo diferencio en
Hay dos ramas en menores, por así decirlo. Tenemos una rama de menores que tienen medidas judiciales, ¿vale? Que han cometido actos delictivos y que están, pues, depende, en un centro cerrado, en un centro de día o así, que esa sería la rama de menores de reforma. Y después tenemos, por el otro lado, la rama de guarda y custodia, ¿vale? De los menores que están en protección. Vale. Añadiría eso como a más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menores que están en guarda, que es, por ejemplo, cuando los padres están en una mala situación o no pueden mantener a ese niño o a esa niña y pues no pueden mantener su casa, no pueden mantener todo lo necesario para cuidarlo, se hace cargo servicios sociales durante el tiempo que tarden esos padres o esa familia en poder recomponerse y poder ofertarle al niño o a la niña todo lo necesario para poder desempeñar su papel. Es algo temporal. Claro, es que cada característica de cada uno es muy concreta y claro. Después, dentro del sistema de protección también está la otra rama, que es la de custodia. Vale, custodia, ya entramos con protección, o sea, es un menor que tenemos que retirar, que eran los casos graves que decía ella, que el servicio social les retira a sus padres, le quita esa tutela. Permanentemente, para siempre. O sea, hablamos de las cosas anteriores, luego volvían con los padres. En este caso... Sí, hay casos y casos. O sea, puede ser que con el tiempo vuelvan a recuperar esa tutela, siempre que cumplan una serie de requisitos. Claro. ¿Vale? Y en cuanto... Claro, pero es que es complicado. Son niños que han pasado situaciones muy difíciles. Igual estamos hablando de situaciones de maltrato, de abandono. ¿Vale? No son cosas muy bonitas, ¿vale? Entonces ahí, claro, eso ya lo valoran los técnicos de menores, al fin y al cabo. Oye, la educadora también hablaba, pues, de unas enseñanzas que se le imparten para que ellos, los chavales, pues, sean independientes, que sepan valerse por sí mismos y que entren en el mundo laboral. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacéis para que consigan estos propósitos? Nosotros, como educadores y educadoras, lo que hacemos es guiarles en ese proceso de emancipación. ¿Vale? Digo guiarles porque, como bien decía ella, ¿no? Están acostumbrados a que les hagan todo. Que muchas veces los educadores, las educadoras, pecamos mucho en ese sentido, ¿no? Como un padre, como una madre, que al final tenéis el corazoncito y hacéis las cosas. De arroparlos, de al final hacer más nosotros que ellos. Pero en estas viviendas lo que se hace es guiarlos. ¿Vale? Tú le puedes ayudar a hacer un currículum, pero tiene que ser el menor o la menor el que haga el currículum y se interese de cómo enviarlo, cómo mandarlo, le dedique sus horas. Le enseñas a hacer una declaración de la renta, pero para que él la haga, no para que... Claro, para que luego también cuando no estéis vosotros ellos lo puedan hacer sin ninguna ayuda. La idea es que cuando terminen su proceso de estancia en un piso tutelado, ellos salgan completamente autónomos, listos para vivir. O sea, la idea es esa. Oye, y yo veo que igual la sociedad tiene una imagen sobre estos jóvenes un poco equivocada y sé que el programa Mentor intenta luchar un poco contra esta imagen. ¿Cómo lo hace? Sí, sobre todo IGASES hace mucha labor en ese aspecto, en todo el tema de prejuicios. También hablaba antes sobre los menores extranjeros no acompañados, la educadora, que seguramente a muchos les suene la palabra MENA. Y no estoy seguro. Cuando decimos MENA no le viene a la gente a la cabeza algo bueno, según, es verdad, sí, según un discurso que se puso muy en tendencia, pero al final estamos hablando de menores, estamos hablando de niños y niñas que están solos en un país extranjero y no tienen absolutamente nada. Después también existe el prejuicio. Yo cuando trabajaba en un centro de menores y comentaba pues amigos, a conocidos, no, trabajo en un centro de menores y era como, ostras... como con miedo, ¿no? Te lo dicen, ¿cómo está siendo la experiencia? Ostras, ¿no? Pues tendrás chavales súper conflictivos y no, por eso hay que hacer esa diferencia entre reforma y protección. Vale, yo no trabajaba con chavales conflictivos, yo estaba en protección. Claro, que la mayoría son chavales normales, pues que por sus condiciones de vida han tenido algún problema, que necesitan de vuestra ayuda y ya está. No son... que necesitan que se les proteja. Claro. Vale, no nosotros protegernos de ellos, como parece que entiende la gente, ¿sabes? Oye, Mito, pues me parece un tema súper interesante, pero no nos da el tiempo para más. Tenemos que despedirnos, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Y a vosotros, pues deciros que os esperamos aquí la semana que viene, en Día a Día. Nos vemos, pasen un buen día.